Hola queridos amigos, muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es realmente una alegría poder estar acompañándolos en nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta ocasión nos convoca un capítulo muy importante, muy solemne, porque nos invita a que nosotros pensemos en que cada uno de nosotros es responsable ante Dios por su vida moral. Y esto es algo muy bonito porque debemos entenderlo en el marco en el cual se habla el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Así que ahora vamos a orar y vamos a hablar un poquito acerca de esto que es tan importante. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos en tu santo sábado, podemos estar descansando, meditando en ti. Y ahora que vamos a aprovechar este momento para estudiar de tu palabra, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a poder aprender de la misma. Y gracias porque el Evangelio es muy claro, nos lleva a la decisión individual, personal. Nadie es responsable por el otro, ni siquiera dentro de los vínculos sanguíneos. Y ayúdanos a entender esto, Señor, para desarrollar una vida moral exclusivamente ante tu vista. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El marco de Ezequiel 18, recuerden ustedes que Ezequiel fue un sacerdote, un líder del pueblo religioso de Judá, que fue llevado cautivo a Babilonia. Estando cautivo en Babilonia, se dedicó a una de las colonias que estaban en Quebar, uno de los sectores donde estaban muchos de los líderes de Judá, y él estuvo allí hablándoles. Y una de las dudas que tenía el grupo de cautivos en el que estaba Ezequiel era ¿por qué Dios había llevado cautivo al pueblo? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la causa de esa consecuencia que ellos estaban viviendo? Bueno, una de las razones que pasaba por la mente de los cautivos era la que se describe en Ezequiel 18. Dios habla en el versículo 2 y pregunta ¿por qué se ha difundido este refrán? El refrán era: los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. ¿Por qué? Dios pregunta, ¿por qué están diciendo esto los cautivos que están en Babilonia? ¿Qué significaba este refrán? Significa que otro hizo lo malo y yo pago los platos rotos. No sé si tienen esa expresión, pero aquí en Argentina esta expresión que acabo de decir es muy común. Y este era un refrán que indicaba o que trataba de infundir una respuesta a este interrogante que tenía el pueblo de Judá cautivo en Babilonia. Pero este refrán o esta manera de ver la situación como ellos la planteaban, demacraba o desfiguraba el carácter de la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios ahora por medio de Ezequiel va a dar una respuesta acerca de cómo Dios evalúa la vida moral de cada ser humano, tanto que esté en su pueblo así como lo que están afuera. El juez del universo tiene una ley moral que cada uno debe saber si está o no viviendo, tanto en conducta externa, así también como de la parte interna, con cada uno de los preceptos magnos de esta ley. En los versículos 5 al 9, Dios presenta las características de un hombre justo. Dice algunas de las características. Versículo 6 habla de que este hombre no practica la idolatría. Y esto es muy importante porque la idolatría quita del centro del corazón del ser humano a Dios y coloca otra divinidad, otra deidad. También habla el mismo versículo 6 acerca de la pureza sexual. Es interesante que habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de todo lo relacionado a la vida moral en lo sexual. También en el versículo 7 habla de que es un hombre que no roba, que no miente, que no quita de manera desaforada a lo que le pertenece al otro. A su vez dice que
ayuda, alimenta y atiende la necesidad del prójimo. Trata con equidad, con justicia al necesitado. Y dice que moralmente, o sea, sigue la normativa de la ley moral de Dios de manera intachable. Ahora dice la Biblia que ese hombre, justo ante los ojos de Dios, con todas estas características, tiene un hijo. Y este hijo decide, toma la elección por su propia cuenta de ser un ladrón, de ser un sanguinario, que hace alguna de estas cosas, no atiende al necesitado, roba, practica la impureza sexual, es moralmente, está como moralmente perseguido por la ley de Dios, está como injustamente ante la mirada de la ley de Dios. Dice, oprime al pobre, al indigente, saca las cosas por la fuerza, versículo 12. Del versículo 10 al 13 se describe a este mal hijo. Dice el versículo, ahora Dios pregunta, ¿este hijo, por la justicia que tenía su padre, va a vivir? Versículo 13 dice, a causa de todas las abominaciones que cometió, morirá irremediablemente y su sangre recaerá sobre él. O sea, la justicia, todo lo bueno que hizo el padre, no se le imputa a la moralidad o a la inmoralidad, en este caso, que tiene este joven. Ahora, en los versículos 14 al 20, vamos a ver que se describe acerca de la siguiente generación. Dice, un hombre engendra un hijo que ve todos los pecados cometidos por su padre, los ve, pero no los imita. El papá ahora es lo contrario a los versículos 5 al 9. El padre comete todas las abominaciones, pero el hijo decide, el hijo toma o la hija toma la decisión de hacer algo diferente. No participa en la idolatría, no participa en la impureza sexual, no participa en la injusticia hacia el necesitado, al menesteroso, y todo lo contrario a lo que vimos en los versículos 5 al 9. Dice, ese hijo, dice el versículo 17, no morirá por las culpas de su padre, sino que vivirá. Pero su padre, que oprimió y sacó las cosas por la fuerza y no hizo el bien en medio de su pueblo, él sí morirá a causa de sus culpas. Es decir, el padre que hizo las cosas mal, pese a que el padre hizo todo lo malo, el hijo tomó un camino diferente. Dios ahora va a evaluar la actitud correcta de este hijo y va a decir, vive. Dios le va a dar vida a este joven. Y ahora Dios empieza a interactuar con el pueblo. Dice, ahora ustedes preguntarán, ¿por qué el hijo no paga las culpas de su padre? El pueblo tenía la idea de que cada uno de nosotros conlleva la culpabilidad de su antecesor. Y Dios le dice, porque el hijo practicó el derecho y la justicia, observó todos mis preceptos y los puso en práctica, por eso vivirá. Dios dice, con el padre yo voy a resolver. ¿Por qué este hijo ahora va a vivir? Porque él individualmente, personalmente, optó por vivir una vida moral muy recta ante mis ojos. Y el versículo 20 hace el resumen de todo. Dice, la persona que peca, y esta es una palabra muy, muy interesante. En la Reina Valera se traduce el alma. Y este es un elemento para entender de que el alma no es un ente que está dentro nuestro, es otro yo, por así decir, que es inmortal. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque la palabra alma para la Biblia no es el concepto griego de tener una dualidad en mi persona, sino que la palabra nefesh para la Biblia es una posible traducción vida o persona, ser viviente. Más de 700 veces aparece esta palabra en la Biblia y todas las veces que aparece se refiere o a seres vivientes o a animales vivos o a vida, o se puede traducir personas.
Y es interesante que aquí dice que la persona que peque, esa morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el malvado su maldad. Dios le está hablando al pueblo de que por causa del pecado de ellos están cautivos. Dice el versículo 25, ustedes ahora van a decir que mi accionar no es correcto. Y dice, escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Dios ahora llama de manera individual al pueblo para que el pueblo recapacite de su pecaminosidad. El resultado que ellos están viviendo no es porque Dios es injusto, sino porque ellos de manera individual, cada uno optó por su decisión moral ante Dios. Y ahora, nosotros hemos hablado en otros videos acerca de por qué, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, sus amigos, siendo fieles a Dios, ellos también fueron cautivos. Es cierto, pero Dios, al que fue fiel, al que fue leal a su palabra, Dios le prometió que iban a regresar. Y es interesante que Dios en los versículos 30 dice, conviértanse y apártense de todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Dejen, abandonen todas aquellas cosas, aquellos elementos que puedan ser de una posibilidad para caer en el pecado. Este texto me ayuda mucho a pensar a mí, me ayuda mucho a reflexionar y a sacar algunas lecciones. Primeramente, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo seres familiares que o no conocen de Dios, andan su vida de manera personal, individual, o también familiares que han conocido de Dios y se han alejado. Yo no puedo salvarlo a ellos. Yo no puedo inyectarles fe. Ellos deben saber, y nosotros también, de que cada uno toma su decisión ante Dios. Y esto es algo muy importante para los papás, para las mamás, que por allí tienen temor o piensan que han fracasado en la formación espiritual, moral de sus hijos. Quizá una abuela que crió con muchísimo amor su nieto, o un padre que formó ese hijo año tras año, día tras día, se desvelaba leyéndole la Biblia. Y el hijo en su accionar, como dicen los versículos 10 al 13, decidió por sus impulsos, por sus inclinaciones, consumir tales cosas, relacionarse con tales amigos, abandonar los caminos de Dios. Y no estamos hablando ni siquiera de una iglesia, estamos hablando solamente de la vida bíblica, de la lectura de la Biblia, del Creador hacia la criatura. Y ese joven dejó los caminos de Dios. Quiero decirle a ese papá, a esa mamá, que no se sienta fracasado. ¿Por qué? Porque ellos hicieron la responsabilidad ante Dios. Ellos tienen ante los ojos de Dios la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y ellos lo hicieron, pero también los hijos y las hijas, los nietos, las nietas, tienen la opción de decidir qué van a hacer en su propia vida. Otro elemento de este capítulo es que cada uno es responsable de su relación, de su comunión con Dios. Cada uno tiene que interactuar, tiene que consagrar su vida a Dios de manera individual. Nadie puede forzar a otro a tener fe. Usted y yo debemos ocuparnos con lo que es posible para nosotros. La salvación no nos compete a nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es exhortar, enseñar. Tampoco yo considero asfixiar al otro, pero sí entrar en contacto constante con el otro, con el hijo, con la hija, y siempre impulsarlo hacia lo espiritual.
Solo lo que podemos hacer es hablar con esa persona, esos momentos que tenemos, aprovecharlos, disfrutarlos y también orar por ellos. Yo quiero culminar con una cita que encontré por allí de un amigo mío, un compañero de estudio, y él compartió esta cita de esta autora Ellen White en un libro de ella que se llama El deseado de todas las naciones. Ella dice esto: en asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. La vida, la persona, debe ser dejada en libertad. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma, a cada persona, libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Ellen G. White, El deseado de todas las gentes, página 505, párrafo 2. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, seamos cuidadosos cuando tenemos un familiar alejado, cuando hay una persona que no quiere, que no tiene el deseo de seguir a Dios. Respetémoslos, porque el reino de Cristo se maneja sobre el libre albedrío, sobre el ejecutar la libertad personal. Que el Señor nos dé ese tacto, esa capacidad para poder percibir hasta dónde llega nuestra tarea como mensajeros del cielo. Que el Señor les bendiga ricamente, que tengan un feliz día con el Señor y nos vemos en el próximo videíto. Será hasta luego.